Hola, hola, qué gusto poder saludarles y darles la bienvenida nuevamente a una nueva edición de nuestro programa. Créanos que es un verdadero placer poder saber que usted está del otro lado y nos acompaña cada semana con aquellas cosas que Dios pone en nuestro corazón y que entendemos que tienen valor para su vida. ¿Cómo está, Marcelo? Pero bien, gracias a Dios, una vez más, frente a esta cámara que nos permite estar acompañándole durante esta media hora. Esta es una nueva edición post-COVID para nosotros. Superamos esta enfermedad, gracias a Dios. Hace un tiempo habíamos estado celebrando que cumplimos un año transmitiendo este mensaje de parte de Dios hasta llegar a ustedes. Y después de eso hubo como una pausa, pasaron varias semanas en las que no estuvimos grabando, y fue justamente por ese motivo que estuvimos aislados. Este virus afectó a nuestra familia, pero gracias a Dios salimos fortalecidos y sin secuela alguna, ¿no? Gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente frente a la cámara para seguir compartiendo con usted. Queremos agradecer a aquellas personas que mientras transitamos nuestra ciudad nos hacen saber de que nos acompañan del otro lado, ¿no? ¿Sabes que estaba en el consultorio de un reconocido profesional de la medicina de nuestra ciudad? Y bueno, allí me dijo, yo miro su programa en ese que está con el hijo de Silveira. Me di cuenta que tu papá es más famoso que vos. Hacía propaganda. No, es cierto, nosotros nos gozamos, nos alegramos cuando nos comentan personas que asisten el programa, porque sabemos que de esa manera está dando fruto, ¿no es cierto?, lo que estamos transmitiendo, que creemos es algo que Dios quiere decir. Veníamos pensando en aquellos dichos con los que Jesús pretende hacerse conocer, que podamos comprender quién es, comparándose con algo conocido, con algo que en nuestro mundo lo podemos tocar y lo podemos palpar. La intención de Jesús es traer luz sobre algún aspecto de su personalidad y de su misión entre nosotros. Hasta ahora creo que vimos 6 de esos yo soy de Jesús. Estábamos recién haciendo un repaso rápido. Vimos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta por la que entran las ovejas. Y hoy nos vamos a dedicar justamente a la 6ª expresión que Jesús usó en esta serie. Dicho sea de paso, pueden encontrar, si ustedes quieren, todos estos otros programas en los que hablamos de estos temas, y están todos en YouTube, ¿no es cierto? Sí, en el canal de YouTube de la iglesia. Eso. Fíjate vos que en el caso del yo soy de hoy, probablemente sea el más conocido o el más repetido, ¿no? Es cuando Jesús le dice a sus seguidores allí en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios, el Padre, si no es a través de mí. Y aquí encontramos 3 palabras, camino, verdad y vida, que Jesús los interrelaciona con su propia vida, ¿no? Es cierto, este pasaje nos daría muchísimo material para desarrollar, pero quisiéramos abordar rápidamente estas tres palabras que Jesús usa en este versículo. Cuando habla de camino, justamente a los primeros discípulos, a los que predicaban el Evangelio, se los decía justamente los del camino. Sí. Los que están hablando, los que se referían a Jesús, a la relación con Cristo, como un nuevo camino, como el camino. Remarcábamos que estas 3 palabras Jesús las utiliza y es algo que lo hace único e irreemplazable, ¿no? Justamente, ¿no? Cuando Jesús habla de el camino, habla de la manera, la vía que los seres humanos tenemos para relacionarnos con Dios. Fuimos creados con la necesidad de relacionarnos con el Dios que nos formó, que nos creó. Es innata esa necesidad. Algunas veces encuentro personas que dicen, yo tengo un vacío, algo que me falta.
Y muchas veces eso que nos falta es esa comunión, es esa amistad con nuestro Hacedor. Ahora, lo cierto es, Marcelo, que en este mundo el ser humano ha creado muchos dioses. Y podemos hablar de dioses de todo tipo y de todo material, ¿no? Pero aquí tenemos que enfocarnos y decir, Jesús está hablando del único, del Dios que creó el cielo y de la tierra, y Él lo denomina el Padre. Exactamente, esa necesidad que nosotros tenemos de saciar ese contacto con Dios, el ser humano la ha tratado de reemplazar o de satisfacer de tantas maneras. Pero Jesús dice, si no es por este medio, nadie llega al Padre, nadie llega a tener una relación con Dios. Es porque esa relación estaba rota. Exacto. Esa relación era inviable, porque el ser humano al pecar se apartó de Dios. Entonces, por eso decíamos también que Jesús es único e irreemplazable, porque nadie podría haber ocupado el lugar de Jesús en el plan de salvación. Ningún ser humano, por más buenas intenciones o por más correcta que sea su conducta, podría haber ir a la cruz a pagar siquiera por sus pecados y mucho menos por los de la humanidad. Ese Jesucristo es el único que lo podría haber hecho. Sin lugar a dudas, es el único que nos habilitó la entrada a la presencia de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios que nunca hizo nada mal y ni nunca va a equivocarse en nada. Ahora, es interesante, Marcelo, poder asociar, digamos, la segunda palabra que Jesús nos plantea aquí, cuando Él habla de que Él es la verdad, ¿no? ¿Y qué podemos entender en relación con el único camino que Jesús es con la verdad? Si nosotros en esta tierra nos preguntáramos dónde encontrar la verdad, creo que nosotros sin lugar a duda diríamos la verdad está en la Biblia. Esa es la palabra de Dios, esa es la verdad. Y es interesante relacionar que justamente la Biblia misma define a Jesús como el verbo, como la palabra de Dios en acción. Entonces, esto no hace más que reiterar que Jesucristo es la verdad, no una verdad o alguna verdad entre muchas. Él es la verdad. Todo lo que sea verídico en este mundo tiene relación con Cristo. La ciencia muchas veces ha cuestionado la palabra de Dios, pero al investigar, al tratar de descifrar lo que ocurrió en realidad, no ha hecho más que certificar que lo que dice la Biblia es cierto. Que Jesucristo diga, yo soy la verdad, significa que relacionarnos con Él nos va a llevar a la palabra de Dios y nos va a desembocar en esa relación con el Padre, ¿no? Justamente, ¿no? Quizás todavía podemos agregar que al Jesús presentarse como la verdad de Dios no hace más que certificar una vez más lo que Él dijo muchas veces, que Él no era de aquí, que Él había venido del cielo, que su residencia eterna no era la tierra. En más que una ocasión, a las personas que cuestionaban el mensaje cuando Él decía, yo vine del cielo, yo vine a perdonar pecados, yo vine a restablecer la relación del ser humano con Dios, le decían, pero ¿por qué nos decís eso? Si sos un ser humano más. Y Él dice, no, yo no soy de acá, yo vine del Padre. Y lo que el Padre dice, eso les repito, eso les digo, ¿no? La verdad es que el que vino de allá, Jesucristo, que conoce al Padre, que conoce las realidades del cielo, es el único que puede decirnos hacia dónde vamos con Él cuando nos dice que es el camino, ¿no? Ahora, cuando nos habla de Jesús y dice yo soy la vida, también lo está entrelazando con el hecho que es el camino a la vida, ¿no? Exactamente. Podríamos decir, nosotros defendemos que la vida del ser humano comienza desde el momento de la concepción, lo hablábamos un poco antes de comenzar a grabar, y es cierto que allí hay un soplo de vida cuando ese óvulo y ese espermatozoide se unen y es fecundado, ¿no? Pero también es cierto que el ser humano puede pasar
desarrollar su vida, pasar los años que sea sobre la tierra, pero sin encontrarse con Jesucristo, espiritualmente nunca estará vivo. Entonces, encontrarse con Jesús nos lleva a que en esta tierra no solo podamos sobrevivir, no solo podamos seguir respirando, sino que relacionarnos de verdad con Jesús es encontrar la plenitud de la vida. Y una de las cosas interesantes que el ser humano experimenta es esa necesidad de trascendencia, ¿no? Frente a la muerte de una persona, y más cuando estamos frente a la muerte de un ser querido, nos queda esa cuestión interior y ese sentimiento de decir, ¿por qué terminó tan rápido la vida? ¿Por qué fue tan corta? ¿Por qué no vivió más tiempo? Y en verdad ese sentimiento de proyección y de eternidad es algo que Dios ha colocado en el corazón de los hombres, y que cuando Jesucristo dice yo soy la vida, viene a certificarnos que cuando le conocemos a Él, cuando dejamos que Él entre a nuestras vidas, llegamos a entender que esta vida es una ínfima cantidad de tiempo a la luz de lo que Él nos dará, una eternidad con Él. Podríamos citar tantos lugares de la Biblia donde Él dice, yo he venido a darles vida y a darles vida eterna, ¿no? Entonces podemos cerrar este tiempo, estas tres palabras, unirlas, decir, Jesús es un ser único, porque solo a través de Él podemos relacionarnos con el Dios que nos creó, que nos hizo, que nos formó. Solo Él puede revelarnos cómo es ese Dios, porque Él lo conoce personalmente, Él mismo es parte de ese Dios. Y en tercer lugar, es el único que puede darnos el soplo de eternidad que perdimos cuando pecamos, pero que Él vino a restaurarnos en esas tres cosas, ¿no? Exacto. ¿Y de qué manera nosotros respondemos a eso? Es interesante que Él no es un camino, Él es el camino. Jesús mismo es el camino. Jesús mismo es la verdad y Jesús mismo es la vida. Quiere decir que para tener esas cosas tenemos que no simplemente entenderlas o simplemente saberlas, sino relacionarnos con Jesús, relacionarnos con la vida, relacionarnos con la verdad y caminar con Él en esta vida. Exactamente. Algunas veces se propone, dice, bueno, la vida está en una doctrina, en qué religión, a través de qué religión me puedo acercar a Dios, qué sacrificios debo realizar para que Dios me acepte. Y la verdad es que lo que Jesús nos propone, dice, para acercarte a Dios necesitas conocerme a mí. Necesitas entablar una relación de amistad conmigo y yo voy a ser el nexo, la comunión, el camino, la manera en que tengas amistad con el Dios que te formó. A propósito, te invito a que podamos ver el video donde está registrado precisamente el momento en que Jesús les dice esto a sus primeros seguidores, y tiene que ver con una instancia muy particular. Ya estaban muy cerca de la cruz, sus seguidores veían que algo tremendo estaba por suceder, aunque no lo entendían, y Jesús les dice, muchachos, no tengan miedos. Yo soy más grande que las circunstancias que voy a enfrentar. Vengo de allá, vuelvo allá y vengo a les voy a dar proyección eterna a la vida de ustedes. ¿Te parece que veamos entonces esto? Vamos a eso. Vamos. No se turbe tu corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré a prepararles un lugar. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Y después de irme a prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que estemos en el mismo lugar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me han conocido, conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre.
y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no vienen de mí, sino que el Padre que mora en mí hace su propia obra. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no crean, al menos por las obras que hago. En verdad les digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y yo haré todo lo que me quieran pedir en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí, porque mora con ustedes y se quedará. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que vas a manifestarte a nosotros y no al resto del mundo? Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oyen no es mía, sino del Padre que me envió. He dicho esto estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo, y les recordará todo lo que les he dicho. Es la paz que les dejo. Es mi propia paz que les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se los he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y hago todo como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Bien, veíamos entonces esta charla amena, cercana, de un Jesús que le está tratando de hacer entender cosas a sus seguidores de sí mismo, de su trabajo, de su ministerio, de lo que le esperaba allí en los próximos días, pero trata de hacerle entender, cosa que comprenderían más tarde, que con él la vida de ellos tenía una proyección mucho más larga, ¿no? Ellos estaban alborotados, ¿no? Estaban viendo que algo grande iba a suceder y Jesús los prepara, ya los venía preparando, pero Jesús les dice, tranquilos, tengan paz, porque esto tiene que suceder, tiene que ocurrir, porque esto es parte del plan. Lo asombroso de Jesús es haber hecho todo lo que el Padre quería, haber cumplido su papel en el plan de salvación y revelar a esos hombres semejante verdad y que ellos hayan transmitido. A eso nos lleva a hoy nosotros tener relación con Dios y que eso haya transformado nuestras vidas. Sin lugar a dudas, hay tanta gente que podría contar testimonios de cómo ese camino, esa verdad, cómo Jesús transformó su vida, ¿no? Sí. Fíjate vos que Jesús mismo les diría,
yo estoy con ustedes, pero cuando complete mi obra de redención en la cruz, cuando pague el precio y resucite, voy a volver a estar en ustedes. Se lo dice a sus seguidores. Y a ustedes les conviene, dice. Y esto tiene que ver precisamente con la experiencia que nosotros podemos vivir en nuestros días, de tener a Jesús en nosotros. A propósito, me gustaría compartir un testimonio que vivió un cantante reconocido por la década del 70 del siglo pasado. Vos no habías nacido, Marcelo, todavía. Miguel Cejas se llama él, era uno de los integrantes del Cuarteto Imperial, de ese famoso cuarteto que recorrió no solo Argentina, sino Latinoamérica con su música, que era la cumbia, ¿no? Este hombre, Miguel Cejas, lo tuvimos acá en Paso de los Libres, unos 20 años, por ahí, en 2 series de reuniones especiales, y él contó su experiencia, ¿no? Siendo famoso, siendo reconocido en la música y en su recorrer los caminos de Latinoamérica, su vida estaba vacía. Había abandonado a su esposa, se había concretado una nueva relación de pareja, y era tan el vacío interior, el sinsentido de la vida que lo había embargado a Miguel, según él contaba, que había decidido quitarse la vida, ponerle fin a su vida porque no le encontraba sentido. Fue en un país centroamericano, no recuerdo bien cuál, una noche cuando él ya había decidido qué día y en qué lugar llevaría a cabo esta decisión tan tremenda, cuando entró al hotel y abrió el cajón de la mesita de luz, descubrió un Nuevo Testamento, de esos de los Gedeones azules, que es palabra de Dios. Lo abrió al azar y leyó precisamente estas palabras de Jesús cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le llamó la atención y dijo, sin pensar mucho, porque no se había relacionado mucho con Dios nunca: Dios, si hay un camino que yo pueda escapar al sinsentido de mi vida y pueda encontrar un nuevo rumbo en mi vida, yo lo necesito y lo necesito ahora. Cuando lo escuchaba, me venía a la mente también tantos otros testimonios, ¿no? El caso de Miguel Cejas estuvo hace 20 años, yo recuerdo que año 2000 más o menos habrá sido, una campaña grande que se hizo. Yo era muy chiquito en esa época, pero recuerdo, sí, que estuvieron allí en lo que hoy es el CEF. Este hombre, al contar su testimonio, impacta, ¿no? Porque uno podría decir, tenía todo lo que parece para este mundo importante, ¿no? Éxito, dinero, fama. Aplausos. Exacto, tanta gente que, no sé, celebraba su música, bailaban con él y demás, pero había un vacío. También me recordaba otro caso, el de Ricardo Montaner. También. Él también decía, yo estaba en el hotel de repente después de una de sus shows, digamos, estadio lleno, una agenda colmada de espectáculos que él tenía que hacer, pero resulta que en su corazón había un vacío tremendo. En su caso no pensaba quitarse la vida como Miguel Cejas, pero sí entendió que la vida tenía que ofrecerle algo más. Esto no podía ser todo. Encontré un caso más. No les puedo mostrar la imagen, ¿no? Porque se va a ver muy mal, pero es un músico de Undertaker, una banda de heavy metal, o sea, rock pesado. Si uno lo ve, dice, este es un asesino serial. Este hombre cuenta su testimonio diciendo: yo en un momento estuve interesado en Dios, sabía cosas acerca de Dios, pero mi vida estaba llena de excesos. Yo todo lo que me parecía hacía. Y a él fue algo que lo choqueó, que su esposa le dijo: yo sé que vos podés ser un hombre, o sea, me duele que no llegues a ser el hombre que podés ser. Porque se dio cuenta la esposa que él luchaba, ¿no?, contra esas adicciones, contra esas ataduras que tenía con este mundo. Y lo vuelvo a relacionar con lo que decía Jesús de sí mismo, que Él es la verdad. Jesús mismo dijo en otro momento: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a Jesús nos puede traer libertad, nos trae libertad. De hecho,
nosotros también podríamos testificar de que Jesús nos hizo libre del pecado y de tantas luchas que seguimos teniendo, pero que Él, al estar con nosotros, nos permite mantenernos firmes en este camino, ¿no? Y ese camino está abierto. Lo podemos elegir como todo camino, ¿no? Uno lo puede escoger o puede no transitarlo. Es decir, uno puede decir, yo necesito a Jesucristo. Yo quiero abrirle mi corazón. Yo quiero que lo que Él venido, la vida que Él vino a dar, me la dé a mí. La verdad que Él vino a manifestar de Dios, me la manifieste a mí. Y esto es sencillo, pero es poderoso. Miguel Ceja, después de aquella oración que le mencionaba antes, algo comenzó a cambiar en su vida. No sabía explicarlo, pero Dios comenzó a guiarlo. Y con el tiempo pudo restaurar su matrimonio, pudo cultivar una relación nueva con Dios y fue un hombre totalmente transformado. Y esta es una necesidad de cada uno. Me gustaría que en esta hora donde usted está allí diciendo, bueno, yo necesito que algo entre a mi vida y me transforme, volvemos a decirle, Jesucristo es la respuesta. Quisiéramos tener un momento de oración, de entrega, también de bendición sobre su vida. Así que, ¿les parece si Lo hacemos? ¿Hacemos esta parte? Sí, sí. Te agradecemos, querido Jesús, por haber venido a la tierra. Gracias. Gracias por ser el camino que nosotros necesitábamos encontrar. Gracias por ser, Jesús, la vida que nosotros Amén. necesitamos. Gracias, Señor, por ser la verdad. Gracias por, en un momento de nuestra vida, cruzarte con nosotros y hacernos entender que te necesitamos. Gracias, Señor. Sabíamos, quizás sin poder explicar nuestra necesidad, pero tú fuiste la respuesta. Gracias. Tú fuiste la saciedad al hambre de nuestra alma. Amén. Queremos, Señor, ahora bendecir a las personas que están del otro lado Amén. y permitir la posibilidad de que tú entres en sus vidas. Sí, Señor. Si es su decisión, te invito a que puedas orar con nosotros de esta manera. Querido Jesús, quiero en esta hora abrirte mi corazón. Quiero en esta hora pedirte que perdones mis pecados. Quiero pedirte que vengas y que puedas tomar el control de mi vida. Que tú puedas convertirte quien guía mi camino. Que puedas convertirte en la verdad que rige mis decisiones. Sí, Señor. Y que puedas ser el que transforme mi vida. Amén. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Jesucristo, porque estas verdades tienen vigencia en nuestros días. Tú sigues siendo el medio, el camino, la senda, la manera en que el Dios grande y poderoso del cielo viene a nosotros para traer paz, para librarnos de nuestros tormentos, para poder comenzar una nueva vida. Quiero bendecir a las personas con quienes hemos pensado en estas verdades gloriosas. Y te pido, Señor, que tu presencia se manifieste en cada uno de ellos. Que la paz, que el gozo, que la libertad de tormentos espirituales que oprimen y no dejan vivir, se manifiesten, sean desatadas las ligaduras, sean rotas las ataduras. Y, Señor, la vida plena, el gozo, la plenitud que en todos lados, de todas maneras, tú puedes traer a nuestras vidas, estés alcanzándosela a cada uno de nuestros queridos amigos que nos acompañan en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Le agradecemos que nos haya acompañado y, por supuesto, nos estamos despidiendo y nos reencontramos. Quisiéramos animarle a que usted se comunique a los números que van a estar disponibles después en la pantalla. Si ha sido este tiempo para usted una oración de entrega o de reconciliación, sepa que usted es como una casa que fue limpiada y preparada para ser habitada. Tiene que ser llena de Dios. Así que comuníquese, estamos a disposición para ayudarle a que Dios se convierta en ese camino, verdad y vida que Jesús nos ofrece. Así es. Nos reencontramos, si Dios lo permite, dentro de 7 días. Chao, chao, que le siga muy bien.
de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer.